Hola, bienvenidos sean a este video. Bueno, hora de seguir con la saga de Momodora. Ahora vamos con su tercera entrega, Momodora 3. Salió en 2014, también en la plataforma itch.io, pero no es gratuito, ahora cuesta $2. También salió en Steam un tiempo después, al mismo precio. Antes de empezar, si no conocen la saga de Momodora, les recomiendo ver mis videos anteriores para no repetir ciertas cosas, y habrán spoilers por si les interesa en esta review. Así que echémosle un vistazo a Momodora 3. Visualmente es bastante bueno, posee un pixel art incluso mejor que su precuela, con más detalles en los escenarios, más frames de animaciones y el diseño de personajes. De los 3 primeros juegos, Momodora 3 tiene el mejor diseño de personajes, miren lo adorables que son. También, al igual que Momodora 2, hay variedad de escenarios, haciendo que sea agradable de ver. Otra cosa, ¿se acuerdan de los flashes blancos de Momodora 1 y 2 que eran bastante molestos? Se fueron. Casi. Ya no están al tomar objetos, pero sí cuando vences a ciertos jefes. Un avance, al menos por ese lado. El soundtrack me gusta también, fue hecho por Electro Bear, el mismo compositor del título anterior, y sigue el mismo estilo instrumental con aire sagrado y antiguo con toques oscuros. De hecho, es mi soundtrack favorito de los 3 primeros juegos. ¿Qué hay de la trama? Es súper simple como los anteriores títulos. Unos demonios o espíritus amenazan la villa donde viven Momo y Dora, así que deben detener a Rel, la diosa de la muerte. Fin. Funciona, y los Momodora no suelen enfocarse en su historia, pero sí es la más irrelevante, por así decir. Momodora 1 nos contaba sobre Isadora y el cómo quería revivir a su madre. Momodora 2 nos cuenta sobre Momo y el cómo salva a Dora conectando ambas entregas. Y Reverie Under the Moonlight nos cuenta más adelante la historia de Kaho y el reino de Kars. Aquí hay nada por ese estilo. Es cool saber ciertas cosas de los personajes, como el conflicto que tiene Dora con sus creencias al sacrificar a su madre, pero eso está en el manual del juego, no en la obra per se. Ahora que lo pienso, varias cosas de la historia están en el manual, como la trama del juego. Este título no posee una intro que explique algo. El juego salió en 2014, no es los años 80s y 90s. Es más, los juegos anteriores te explican mejor la historia. ¿Qué pasó aquí? ¿Me agradan los personajes nuevos que hay? Melilot es mi favorita porque... mira, si haces una chica linda, tranquila y amable con anteojos, la voy a amar al tiro. También busca aprender sobre las tierras de Koho, además de ser la hermana de Melko en Momodora 2. Una conexión con un título anterior al menos. Poetelia también me agrada, al ser una guerrera que al parecer solo protege a su gente. Mariel es alguien que al parecer quiere salvar a su hermana, pero nunca desarrollan eso, no concluyen ese arco. Es más, la encuentras muerta en la recta final del juego. Sé que se puede evitar si llegas ahí y vences al jefe en menos de 30 minutos, pero aún así no te dicen más del personaje. ¿Cumple con su objetivo de salvar a su hermana o no? De los Momodora que he jugado, creo que el 3 tiene el guión más débil. Repito que es simple y por ende no evalúo la historia en estos juegos, pero sí es importante mencionarlo, creo yo. Se siente incompleto o apresurado. Es más, el final ocurre muy deprisa, haciéndolo algo anticlimático de hecho. Bueno, pasemos al siguiente punto. Vamos al gameplay. Este Momodora vuelve al estilo del primer juego. Es lineal y no desbloqueas habilidades nuevas, a diferencia del estilo Metroidvania del segundo juego. No me molesta, pero sí es raro.
De hecho, después vuelven al estilo Metroidvania en Reverie Under the Moonlight. ¿Por qué ese cambio de estilo entre juegos? Ahora, no es exactamente igual al primer juego. Tienes exploración con recompensas que valen la pena. El gran añadido en este juego es el sistema de inventario. Puedes equiparte objetos, tienes 3 casillas, y estos te dan efectos diferentes como mejor ataque cargado, curarte al vencer enemigos, recibir menos daño, etc. Estos accesorios están escondidos por ahí y otros los compras en tiendas. Me gusta este añadido al gameplay. También, a pesar de ser un juego lineal ahora, puedes teletransportarte a previos niveles si quieres en tus puntos de guardado. Sirve, por ejemplo, para explorar o hacer una side quest que explicaré después, por lo que las áreas están conectadas al menos en ese aspecto. A nivel de mecánicas, tienes tu ataque normal melee y ahora al cargar el ataque lanzas proyectiles, pero ya no tienes munición, me agrada. Los enemigos ya no dropean corazones o munición, ahora dropean dinero para poder comprar las upgrades equipables, por lo que aún hay recompensas por matar enemigos. El combate y los controles siguen siendo buenos, y el level design es sólido, con plataformeo decente y exploración. La variedad de enemigos creo es incluso mayor comparado con Momodora 2, aunque hay algo de enemy placement latero, pero en contadas ocasiones, es mejor que en juegos anteriores. ¿Hay un intento de querer distinguir más las áreas una de otras? Dim Hideout tiene plataformas falsas, All Madrim tiene enemigos similares a los Boos de Super Mario, al poder desaparecer, Bell Tower Garden posee una estructura más vertical, me agrada, y ninguno de estos gimmicks me molesta, a diferencia de Momodora 2, con las ruinas de rango de visión de mierda. Niveles como Hell o Artemisia's Grave no ofrecen algo, eso sí, creo pudieron haber hecho algo más ahí. Otra gran mejora son los jefes. Al fin hay uno por nivel, dándole más variedad por ese lado. No son peleas espectaculares, siguen la misma fórmula de Momodora 1 y 2, tener 2 o 3 ataques y hacerlos en un orden, o tener un ataque y repetirlo después de acercarse al player. No abusan tanto del prueba y error al avisar mejor sus ataques, por lo que premia más los reflejos y las hace más divertidas. Especialmente el último. De los 3 primeros juegos, este creo es el mejor jefe final. Al ser un producto comercial por tener un precio se nota que es más profesional. Al añadir el que finalmente se pueda usar un control, opciones para customizar los controles, audio, resolución, etc. Además de añadir selector de dificultad. Esto afecta la salud máxima del jugador y los objetos con los cuales inicia la aventura. ¿Está cool? La dificultad en general solo es un poco más difícil que Momodora 2, por una sola razón. Vamos ahora con lo que no me gusta. ¿Idea mía o todos los daños por explosivos son one shot? Ya sea por estos peces que explotan o por estos que lanzan bombas. En serio, cada vez que me golpeaban me mataban incluso con toda la vida. ¿No les parece que es algo un poquito injusto? Otra cosa, si bien me agrada el tener 2 personajes jugables aquí, son prácticamente iguales en temas de jugabilidad. Hubiera sido cool hacerlas algo distintivas a Momo y a Dora. La curva de dificultad en general está bien hecha, pero ¿qué pasa con este jefe de aquí? Es patético siendo que está casi al final del juego. Rara caída en la dificultad aquí. Al igual que Momodora 2, posee 2 finales, pero no me gusta el cómo lo implementaron aquí. Es básicamente elegir o hablar con el jefe final después de vencerla para el final bueno, o atacarla para sacar el final malo. Personalmente no me gusta cuando decides justo antes del final el cómo termina el juego. En Momodora 2 debías encontrar una zona secreta para upgradear tu arma y así poder sacar el final real. Prefiero ese sistema. Aquí creo se siente más flojo. Una queja menor es: solo puedes teletransportarte al inicio de cada área, en lugar de elegir uno de tus checkpoints.
Eso ayudaría un poco a la hora de volver a tiendas anteriores y comprar accesorios que te falten, o para las sidequests en la Distortion of Time. Ah, cierto, hay un jefe secreto donde ayudas a Kaho, la prota de Reverie Under the Moonlight, para upgradear tu arma con un accesorio. ¿Por qué no hacer que el final del juego se decida por esto mejor? En fin, es genial, me gusta esta quest opcional. Por último, si bien acepta Gamepad ahora, no funciona del todo, no me tomaba la dirección de arriba, y al buscar online, creo es un problema común con controles o versiones de Windows más actuales. Jugar con teclado está bien, pero es una posibilidad de que les llegue a pasar si usan control. Por lo que está bien, mejora en varios aspectos, pero también tiene sus cosas cuestionables, como el cambio en su estructura, la pobre elección para decidir el final, que ambos personajes jugables no sean diferentes en temas de gameplay, el que la historia se sienta desaprovechada. Es un buen juego y como secuela cumple, pero igual creo pudo ir un poquito más allá, especialmente si comparamos el avance que fue Momodora 2 comparado con Momodora 1. Entonces, ¿cómo nos queda Momodora 3? Buen juego, mejor que Momodora 2, pero no por demasiado. Tuvo grandes avances como los gráficos, el sistema de equipamiento, los jefes, el hacer las áreas más distintivas a nivel jugable, pero hubo otras cosas que pudieron haber hecho mejor. Sin duda lo recomiendo si quieren un buen side-scroller corto pero divertido. Bueno, eso sería todo por ahora. El siguiente video será Momodora Reverie Under the Moonlight. Si jugaron Momodora 3, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.